Otros términos que encontramos son el sitio de acción y el mecanismo de acción. ¿Qué nos dice el sitio de acción? El sitio de acción es el lugar donde llega la droga y realiza su acción farmacológica. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un dolor ciático, cuando nos aplicamos un medicamento cualquiera que sea antiinflamatoria o analgésica, como por ejemplo el diclofenaco en ampolla, al administrarnos este diclofenaco al entrar en nuestro organismo va a recorrer por todo el cuerpo, ya, a través del sistema sanguíneo, pero va a llegar al lugar de acción, es decir, a donde está el nervio ciático, para poder disminuir, ¿no?, el dolor en ese lugar donde estamos sintiendo. Si nosotros sentimos un dolor a nivel del codo, de la rodilla, es ahí donde va a llegar el medicamento diclofenaco para realizar su mecanismo de acción o el efecto farmacológico. ¿Qué nos dice el mecanismo de acción? El mecanismo de acción, ¿no?, es la forma en que actúa un fármaco en el sitio de acción o receptor del organismo. Por ejemplo, el mecanismo de acción de un bactericida, por ejemplo, ¿no?, de los distintos bactericidas que existen, cuando tenemos una infección nosotros en algún lugar del cuerpo a través de una herida, ese medicamento, como por ejemplo la penicilina, va a llegar hacia ese lugar de infección a través del sistema sanguíneo. Va a estar en contacto con las bacterias que se encuentran en ese lugar y va a destruir, ¿no?, todos esos microorganismos que existen en esa herida. Ese es el mecanismo de acción, donde los medicamentos actúan a nivel molecular. Otro término que encontramos son los tipos de acciones farmacológicas, como por ejemplo la estimulación, que es el aumento de las funciones de las células de un órgano o sistema, como por ejemplo la cafeína que nos estimula, ¿no? O también otra sustancia como los antidepresivos que nos ayudan a subir el ánimo, como la fluoxetina. También existe como término la depresión, que es la inhibición o la disminución, ¿no?, de nuestras funciones, como por ejemplo los anestésicos. Los anestésicos disminuyen las funciones de algunos de nuestros órganos. Después tenemos a la de irritación, que es la estimulación violenta que puede producir lesión y alteración, como por ejemplo el nitrato de plata o también el aceite de ricino. Después tenemos al término reemplazo, que es la sustitución de una secreción que hace falta en el organismo, como por ejemplo la insulina. La insulina reemplaza a un componente que defoga, ¿no?, o deja salir el páncreas para poder, ¿no?, sintetizar los carbohidratos, que es la insulina. Después tenemos a la acción antiinfecciosa, que es la capacidad de una droga de atenuar o de destruir nuestro organismo. Muy importante es que la intensidad de todos estos o tipos de acciones farmacológicas van a depender según la dosis. A dosis normales van a producir el efecto farmacológico, ¿ya? Pero a dosis máximas o dosis dañinas, ¿no?, estos pueden producir algún daño en nuestro organismo o alguna intoxicación o el aumento de los efectos secundarios de ciertos medicamentos que se usan en sobredosis. Ahora tenemos a la acción combinada de las drogas, donde encontramos los términos sinergismo y antagonismo. El sinergismo es el aumento de la acción de una droga, pero por el uso de otra, generalmente cuando son de acciones farmacológicas similar, como por ejemplo la aspirina con el ibuprofeno. Esta combinación de estos dos tipos de medicamentos son efectivos en el tratamiento de la fiebre. En cambio, en el antagonismo, que es lo contrario, es cuando dos o más drogas compiten por el mismo receptor, anulando la acción del otro, produciéndose una disminución del efecto de cualquiera de dos medicamentos que pueden estar combinándose. Después tenemos a otros conceptos como el medicamento tópico, que es el que actúa solo en el lugar de aplicación de dicho medicamento, como por ejemplo las cremas. Los medicamentos sistémicos son los que actúan o entran al organismo con una acción generalizada, como por ejemplo los anestésicos de uso general. Después tenemos el equivalente farmacéutico, que son todos los medicamentos con el mismo principio activo y que mantienen las mismas características farmacocinéticas, como por ejemplo los medicamentos de marca y los medicamentos de formulario nacional. Por ejemplo, la aspirina, ¿no?, que es el ácido salicílico, perdón, como medicamento de marca, y el ácido acetilsalicílico como medicamento de formulario. Después tenemos al término equivalente terapéutico, que son todos los medicamentos que administrados a la misma persona
producen el mismo efecto terapéutico. Después tenemos al término laboratorio farmacéutico, que es el lugar donde se elaboran todos estos medicamentos, a la marca registrada, que es el nombre de fantasía dado a un determinado medicamento, y el nombre genérico, que es la denominación común aceptada por la OMS o la Organización Mundial de la Salud de ciertos medicamentos. En esta parte me voy a detener un poquito en relación a los nombres genéricos. Todos los medicamentos que son de formulario nacional vienen con su nombre genérico. Ustedes, cuando quieran aprenderse los medicamentos, vayan a los nombres genéricos o a los productos de formulario nacional. Sabiéndose la indicación, las interacciones, los efectos secundarios de todos estos medicamentos de nombre genérico o de formulario nacional, se le va a hacer más fácil a ustedes poder aprenderse, ¿no? Todos los medicamentos que existen en el mercado, porque paracetamol es uno solo, pero viene en un sinfín de marcas. El ácido acetil salicílico también, ¿no? Vienen en distintos nombres, el ibuprofeno igual, el diclofenaco igual. Lo importante es que ustedes sepan para qué sirve el diclofenaco, por ejemplo, y cuando encuentren un medicamento de nombre fantasía X, ustedes van a ver el componente que contiene diclofenaco, ya van a saber para qué sirve, ya van a saber la dosificación y ya van a saber los efectos secundarios que puede producir este tipo de medicamentos. Estos son los términos que encontramos en la farmacología. Veamos ahora a la forma farmacéutica. ¿Qué son las formas farmacéuticas? A estos también se les denomina preparados farmacéuticos, formas medicamentosas, formas de dosificación o simplemente preparados a los productos elaborados a partir de las drogas para poder ser administrados al organismo. Estos preparados pueden tener una o varias drogas y son confeccionadas por el farmacéutico o por la industria farmacéutica o también por los laboratorios. Existen en estado sólido, en estado semisólido, en estado líquido, gaseoso, soluciones, suspensiones, emulsiones o también dispersiones coloidales. En general, las drogas y preparados poseen tres nombres principales, como por ejemplo el nombre químico, que en este caso puede ser el paracetamol, el nombre genérico, que también puede ser el paracetamol, y el nombre registrado o de marca, como es el quitadol o el giadol, que contienen como nombre químico al paracetamol o como nombre genérico al paracetamol. El primer objetivo de estas formas farmacéuticas o formas galénicas es normalizar la dosis de un medicamento. Por ello también se les conoce como unidades posológicas. La importancia de la forma farmacéutica reside en que determina la eficacia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de manera lenta o en su lugar de mayor eficiencia en el tejido blanco, evitar daños al paciente por interacciones químicas, solubilizar sustancias insolubles, mejorar el sabor de estos medicamentos o también mejorar el aspecto, tal como ustedes ven, ¿no?, en el ejemplo de la imagen con todas las formas farmacéuticas que podemos encontrar en la literatura o también en internet. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de distintas formas farmacéuticas, por ejemplo las sólidas, que son los polvos, granulados, cápsulas, tabletas, núcleos recubiertos, supositorios, óvulos, etcétera. Las semisólidas, pomadas, pastas, cremas, geles o jaleas, ungüentos, suspensiones. Las líquidas, soluciones, jarabes, infusiones, preparaciones oftálmicas como colirios, elixires, emulsiones, inyectables, lociones, etcétera. En las gaseosas tenemos las inhalaciones, los aerosoles, etcétera. Y otras nuevas farmacéuticas que podrían estar saliendo conforme va pasando el tiempo, como algunos parches. ¿Qué son las vías de administración? Las vías de administración son los lugares del organismo por donde se aplican los medicamentos, ya sea para ejercer una acción local en el sitio de aplicación o una acción general o sistémica después de su absorción. Por ejemplo, tenemos la vía oral o por deducción, como la sublingual o bajo la lengua, como por ejemplo la trinitina. La trinitrina es un medicamento que ya salió del mercado, pero era uno de los fármacos que se usaba a nivel sublingual. Dentro de los otros medicamentos por vía oral están las que abundan en el mercado, como los comprimidos, las cápsulas, etcétera. Después tenemos a la vía parenteral, con las inyecciones a través de la piel o también de la mucosa, con un rápido efecto. Tenemos a la subcutánea o hipodérmica, que es debajo de la piel, a la intramuscular, que es en el tejido muscular, a la intravenosa,
que es en la luz de la vena, la intratecal o subaranoidea, que se aplica en el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, la intraperitoneal, que se coloca en la cavidad peritoneal, la intraarterial, dentro de una arteria, la intracardíaca, dentro del corazón, la intraósea o intramedular, en la médula ósea. Bueno, después tenemos a la vía rectal, que es a través del ano en el recto, como los supositorios, la vía inhalatoria, que es la administración de drogas vehiculizadas por el aire inspirado para obtener efectos locales en el sistema respiratorio, como por ejemplo los inhaladores, la vía tópica para la aplicación sobre la piel o mucosa, como los oftálmicos, los óticos, los vaginales, los nasales, los bucales y también los dérmicos. Estas son las vías de administración. Veamos ahora la estabilidad y vencimiento de los medicamentos. Todas las sustancias de consumo humano siempre tendrán una fecha de vencimiento, como por ejemplo de 2, 4 o 6 años. Pero estas fechas de vencimiento va a depender de algunos factores, como por ejemplo del tipo de sustancia o tipo de droga, como las sólidas, líquidas, gases, del excipiente que contengan estos medicamentos, como los conservantes, de la forma farmacéutica que se presenten estos medicamentos, donde algunos son más estables que otras, como las cápsulas, los jarabes, de la conservación según la temperatura de estos medicamentos. Generalmente, los medicamentos tienen una fecha de vencimiento mayor a 3 años, a excepción de algunos preparados magistrales que son de entre 6 a 6 meses. La diferencia es que estos preparados magistrales son para consumirlos en el momento, ¿no? O actualizadamente. Los medicamentos que son preparados a nivel industrial, como son medicamentos que van a ser comercializados y no son comercializados en el momento, por eso tienen la fecha de vencimiento no a más largo tiempo, 2, 4, 3, 5, 6 años. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra del envase de un medicamento X, donde siempre va a aparecer en alguna parte su fecha de vencimiento, el número de lote y algunas otras características, ¿no?, de los medicamentos. ¿Qué es lo que debemos revisar cuando compramos o tomamos una medicina? O en este caso, cuando el auxiliar recibe el medicamento. Dentro de lo que debemos revisar visualmente es el nombre del producto, que es claro y también sin borrones. Debemos observar el logo del producto, que debe ser nítido y claro, ya que algunos medicamentos no vienen adulterados y vienen con el nombre que no son claros y el logo tampoco no es tan claro. También debe revisarse que no debe haber inscripciones, como por ejemplo muestras médicas. Y lo más importante es revisar la fecha de vencimiento y el número de lote, que no debería estar oculto, sino debería estar a la vista del paciente o del auxiliar de farmacia, ¿no?, que arregla estos medicamentos.